Bien, familia, espero que usted en casa se haya gozado la alabanza, así como hace unos momenticos estábamos ahí saltando que bueno es Dios y gozándonos porque Él ha cambiado todas las cosas. Quiero que sepas que Dios tiene algo especial para ti. Esta noche vamos a hacer la segunda parte de la enseñanza del placer. Recuerde que, y vuelvo a repetir esto porque es importante que lo tengamos presente y que lo tengamos claro, nosotros estamos en una serie de enseñanzas que tratan de, pues más que atacar, pero bueno, si esa es la palabra que mejor nos ayuda a comprender a esto, más que atacar, quizás es aclarar o establecer cuál es la cosmovisión cristiana frente a una serie de temas que el mundo indefectiblemente intenta colocar su perspectiva, intenta colocar su postura, pero nosotros que vivimos bajo la palabra de Dios, que hemos sido rescatados, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, que hemos sido transformados, no podemos seguir. Entonces el versículo lema de todo este tiempo es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay muchas personas que se preguntan: ¿cómo hago yo, pastor, para conocer cuál es la voluntad de Dios? Pastor, ¿cómo hago yo? ¿Cómo quisiera yo saber qué Dios quiere? Pues bueno, una de las cosas fundamentales es que tú aprendas a vivir no conforme a este mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Y entre los temas que nosotros hemos ido atacando y en los temas que nosotros hemos ido abordando durante este tiempo, hemos hablado acerca del amor, hemos hablado acerca de la verdad y ahora estamos hablando acerca del placer. Yo decía el domingo que definitivamente todos queremos ser felices y todos queremos placer, deleite, pero la respuesta que da el mundo y la respuesta que da algún sector cristiano no es la correcta. Nosotros debemos ir a la palabra de Dios y entender qué es lo que ella dice con respecto al placer. Bueno, la primera cosa que nosotros vimos el domingo es que sí hay placer, que sí podemos disfrutar, que la vida cristiana no es para andar triste, amargados, no, andar así achicopalados, no, por el contrario, sí hay un llamamiento a disfrutar, sí hay un llamamiento, una orden a goce la vida, disfrútela. Bueno, y ahora que ya sabemos que se puede disfrutar, ¿cómo debemos hacerlo? La pregunta es: ¿y cómo? ¿Cuáles son los pasos que yo debo dar para disfrutar la vida? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de armar un Lego, esas fichitas pequeñitas que parecen ladrillitos. Entonces usted puede armar Legos de diferente complejidad y hay unos de muy pequeños hasta unos que tienen, no sé, 10,000 piezas y arma usted cosas gigantescas. Y también usted conoce los rompecabezas, ¿cierto? Los rompecabezas también varían en dificultad, en mayor cantidad de piezas y entre como que más colores parecidos, etcétera, tenga más difícil es. Y podemos reconocer y entender que las dos cosas, armar un Lego y armar un rompecabezas, tienen dificultad, pero hay una gran diferencia entre los dos. Para armar el rompecabezas tú no necesitas seguir una línea, un proceso, un paso. Entienda esto: primero debe colocar esta fichita, segundo esta fichita. No, es más, los rompecabezas no vienen con manual de instrucciones. Simplemente aparece una fotografía, una impresión de lo que tú finalmente vas a tener que armar, el resultado que debes obtener, pero no te dicen el primer paso es armar la esquina superior izquierda, o el primer paso es y el segundo paso es este. No te dicen eso, pero un Lego sí necesitas seguir instrucciones. Tú no puedes coger un Lego, botar las instrucciones y mirar el producto final y decir: lo voy a armar y me va a quedar igualito. No, se necesita un proceso. Por eso las instrucciones que dan para armar esos Legos hay que seguirlas al pie de la letra. Hace poco tuve la oportunidad de armar no un Lego, sino un helicóptero metálico. Mi sobrino intentó armarlo, pero era difícil y pues realmente era complicado y tocó seguir las instrucciones al pie de la letra. Y como después de 2-3 horas terminó el helicóptero muy bien, quedó hecho, pero porque se siguen las instrucciones. Bueno, con respecto al placer, con respecto a una vida que puede disfrutarse, tú también tienes que seguir una serie de pasos. Y eso es lo que quiero que miremos esta noche. Y vamos a
leer entonces la escritura en Filipenses capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 12, pero vamos a leer por fragmentos. La primera parte que vamos a leer es desde el versículo 4 hasta el versículo 9, así que en casa tú debes tener esos versículos abiertos. Espero que ya tengas tu cuaderno de notas, apuntes, porque realmente si tú quieres vivir bien en esta vida, necesitas entender cuál es la perspectiva, cuál es la cosmovisión cristiana, cuál es la voluntad de Dios. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 4, versículo 4, y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y yo vuelvo a leer este versículo porque es muy importante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo disfrutar la vida? ¿Cómo poder nosotros hacer un peregrinaje en esta tierra y no volverlo en una mala interpretación, un camino de tristeza y de angustia? Y si usted se da un deleite, se siente como pecador, pecaminoso, etcétera, etcétera. O no caer en el error humano de entonces buscar solamente el placer y creer que ese es el fin último de la vida, disfrutar y pasarla bien. ¿Cómo? Bueno, yo quiero decirte que hay algunas cosas importantes, y es que el verdadero gozo de la vida se encuentra en Cristo. Y dice el versículo 4, y quiero resaltar esto: regocijaos, pero no regocíjese en usted, no regocíjese en la comida, no regocíjese en las vacaciones, en los viajes. Todo eso ciertamente que es bueno. A mí hay algo que me gusta mucho y es el helado. Y hay un helado que es delicioso, ese que usted compra en Crepes and Waffles, y es delicioso realmente. A mí me gusta el de pistacho, el verde. Me gusta, pero si me dan cualquier helado de esos, cualquiera me como, y yo puedo comerme 2 o 3 bolas de esas sin ningún problema. Pero ese no es el verdadero placer. Aunque se siente exquisito, todo eso es delicioso, ahí no está el placer. El placer de la vida se encuentra en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice aquí: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor. Si tú quieres disfrutar tu vida, tienes que hacer lo siguiente. Primero, entender que el placer, el disfrute de la vida comienza con Cristo. Comprender que el placer de la vida continúa en Cristo, y entender que el placer verdadero finaliza ¿en quién? En Cristo Jesús. Comienza en Cristo, continúa en Cristo y finaliza ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que tú esta noche puedas entender: que el primer paso para que tú puedas disfrutar la vida es regocijarte, pero no en cualquier cosa. Regocijarte ¿en quién? En Cristo Jesús. El domingo yo mencionaba algo importante, y es cómo en estas circunstancias, cómo en estas situaciones nosotros podemos encontrar deleite. ¿Por qué nosotros podemos buscar en medio del COVID, en medio de estar encerrados en casa, en medio de estar allá metidos, encontrar deleite y gozo? ¿Cómo? Cuando tú aprendes a regocijarte primero en Cristo Jesús. Todas las demás cosas de tu vida adquieren un sabor distinto, adquieren un color diferente. Pero si comienzas buscando tu deleite y tu gozo en un buen trabajo, en dinero, en las vacaciones, en la comida, etcétera, bueno, en lo que quieras, vas a empezar mal, porque no es así. El primer paso es comenzar ¿con quién? Con Cristo. Por eso dice ahí el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Y lo primero que necesitamos comprender es la importancia del sacrificio de Cristo. Para los cristianos es un imperativo, es una orden.
regocijarnos en Cristo, gozarnos en Él. Ahora, ¿y por qué lo puedes hacer? Porque tú entiendes su sacrificio, que al nuestro Señor Jesús ir a la cruz del Calvario, al morir por ti, ha redimido tu vida, ha cambiado tu realidad. Antes estabas perdido y ahora estás rescatado. Antes estabas condenado y ahora eres justificado. Antes estabas muerto y ahora estás vivo. Ese solo hecho, ese simple sacrificio, y yo digo simple, pero no estoy minimizándolo, pero estoy diciéndolo en que una sola cosa cambia toda tu vida, y ya eso es el primer paso para entender que puedes disfrutar la vida. Pero yo veo muchos creyentes que no logran quitar la culpabilidad de su corazón, de su mente. Veo muchas personas que están sujetas a la acusación. Veo muchas personas que fallan, que todavía tienen el pasado a cuestas, lo están cargando aquí, y eso es un bulto que es muy difícil de arrastrar y te va a impedir avanzar. Ellos no han logrado entender que el sacrificio de Cristo quita y borra todo eso. No tienes que sentirte culpable porque alguien ya pagó por esos pecados. No tienes que sentirte condenado porque alguien ya pagó la condena. No tienes que sentirte muerto porque alguien ya murió por ti y resucitó para que tú tengas vida nueva. Pero muchos no pueden hallarle sabor a la vida. Muchos no pueden encontrar un deleite en la vida simplemente porque no han entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y es que ese hecho, solo ese hecho, cambia tu perspectiva. Si allá en casa tú logras entender la importancia de esto que yo estoy diciendo en este punto, si tu corazón logra comprender, si allá en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu mente, logra nacer, iluminarse esto de que alguien pagó por ti y que tú ya eres libre y que no tienes que esforzarte para nada, tu vida va a cambiar. Inmediatamente serás libre. El peso de la acusación, el peso del pasado, el peso de no ser perfecto, porque no somos perfectos, vamos a fallar, se quitará porque entiendes: alguien tenía que pagar por mí y lo hizo, alguien murió por mí y está ahí, y por eso tú puedes gozarte, por eso tú puedes regocijarte, por eso tú puedes disfrutar y vivir la vida, por eso tú puedes ir y comprarte un helado de 3 bolas y comértelo contento, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya no hay pasado que pueda acusarte, porque ya no hay pecado que pueda condenarte, porque ya no estás muerto, estás vivo en Cristo nuestro Señor Jesús. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Necesitas entender esto, necesitas comprender esta realidad. Si entiendes esto, todo lo demás pasará a un segundo plano. Podrás disfrutar la vida. La segunda cosa por la que tú tienes que entender que puedes disfrutar la vida es porque alguien ya pagó el precio para el placer. Rabbi Zacarías decía una frase muy importante, decía una verdad, y es que el verdadero placer se paga primero, no se paga después. La tendencia natural es a disfrutar el placer y después pagarlo. No, el verdadero placer se paga antes de disfrutar. Y un ejemplo para que tú lo puedas comprender es el matrimonio, y sobre todo las relaciones sexuales. ¿Por qué las relaciones prematrimoniales no son permitidas, no son válidas y no van a traer buenas consecuencias para tu vida? Porque no se paga el precio antes de poder disfrutarlas. Son válidas después de que te has casado, después de que te has mantenido en pureza, después de que has asumido un compromiso. Ahí sí viene toda la libertad y el disfrute y el deleite, pero no antes. Pero aquellos que deciden hacerlo sin pagar el precio van a pagar después las consecuencias, y van a ser dolorosas, van a ser duras. Para nosotros, alguien ya pagó el precio, y ese fue nuestro Señor Jesús. Él pagó el precio para que tú y yo podamos disfrutar la vida. Entonces, estamos llamados ¿a qué? A regocijarnos y a gozarnos en Él. Ahora, yo quiero responder una pregunta aquí que probablemente tú puedas hacerte en casa, y es: pero pastor, ¿uno puede disfrutar la vida sin necesidad de estar con Cristo? Pues la respuesta es así de sencilla: no completamente.
Porque ciertamente algunas personas que estaban fuera sí disfrutan ciertos deleites. Claro que tienen y sienten placer, y claro que logran satisfacer muchas cosas en su vida, pero no es completamente. El vacío de su corazón sigue vacío. Válgame la redundancia. No están completamente llenos. Ese vacío existencial de no encontrar un significado a lo que es su vida, para qué están en este mundo, ningún placer lo llena. Ellos continúan con hambre de más placer, porque no hay nada que satisfaga el hombre. Entonces van a querer más y cada vez más. Otra razón por la cual el placer sin Cristo no es completo es porque nunca deja de existir la ansiedad y la angustia por el más allá. Pero ¿qué pasa más allá? Alguien podrá disfrutar todos los placeres en este mundo, pero si no se ha entregado a Cristo, nunca va a dejar de sufrir, nunca va a dejar de pensar en lo que es el más allá. Dicen que Oscar Wilde, un escritor famoso, fue el que escribió el retrato de Dorian Gray, uno de los clásicos de la literatura universal. Dicen que él era el representante, y eso lo contó Ravi Zacarías, de algo que se llamaba el dandismo. Y el dandismo era: vamos a disfrutar la vida y a pasarla bien, y ningún placer nos vamos a negar. Así que él fue reconocido como uno de esas personas bohemias, promiscuas, que ningún placer se negaba. Pero a sus 40 años, en París, ya su vida a punto de acabarse de todo el desorden que tuvo, le dijo a su amante: necesito que busques a alguien religioso, porque solamente Cristo puede ayudarme a cambiar mi vida. Un hombre que vivió de todos los placeres, aún así al final de sus días no sabía más allá. Cuando me vaya a morir, el más allá, ¿qué será? Y hay una cosa más que quiero decirte: la conciencia, que es un testigo que no se puede callar, siempre seguirá dándole al hombre la sensación de castigo, porque él sabe, aunque intente negarlo, que alguien lo va a juzgar. Así que si la pregunta es: ¿se puede disfrutar sin Cristo? Sí, pero nunca será completo. Ahora, si tú quieres disfrutar la vida, necesitas empezar ¿con quién? Con Cristo. Algo más quiero decir aquí al respecto. Ese disfrutar no implica un alejamiento de la vida en esta tierra. Las respuestas monásticas que se dieron allá en el siglo 3, 4, 5 después de Cristo, creyendo que si yo me alejo a un monasterio y me oculto allá en lo secreto, entonces voy a ser más santo y voy a concentrarme en disfrutar y deleitarme, etcétera, etcétera. Estas cosas no son bíblicas, no eran correctas. Por el contrario, la Biblia dice, y el Señor Jesús, orando con respecto a sus discípulos, decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo, y aquí tenemos que aprender a vivir. Por lo tanto, ese disfrute de la vida no solamente implica una contemplación a nuestro Dios, que sí, claro, y es un deleite maravilloso, implica también un disfrute de este mundo, de esta tierra. No es un alejamiento. El Salmo 16, versículo 11, hay un versículo muy bonito, dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice el Salmo 16, versículo 11. Y entonces, una cosa más quiero que entiendas al respecto, para pasar a unas aplicaciones esta noche, es que si tú logras entender que no solamente el sacrificio de Cristo me dio la oportunidad de disfrutar la vida, sino que yo debo vivir en la presencia de Dios siempre. Si tú logras entender esto, vas a encontrar deleite, vas a encontrar gozo, vas a encontrar un disfrute siempre, en todo momento. ¿Qué decía Eliseo? El Dios en cuya presencia estoy. Y Eliseo no era que se la pasara metido en el templo.
Y el concepto del templo en Juan capítulo 4 cambió. Ahora la presencia de Dios, los verdaderos adoradores adoran en donde estén, y ahí el Espíritu de Dios está. Muy bien, entonces si yo logro entender que yo vivo en la presencia de Dios, voy a poder disfrutar cada cosa en mi vida. Y ahorita en las aplicaciones vamos a hablar un poco de la situación que estamos atravesando y vas a comprender, pero quiero que quede esto muy claro. El verdadero placer comienza ¿con quién? Con Cristo. El verdadero placer no comienza en lo que yo disfruto, el verdadero placer comienza en lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo logre entender eso, cuando tú logres entender que el sacrificio de Cristo cambió tu vida y por eso puedes disfrutar, estás en el camino correcto. Pero el placer continúa en Cristo. No solamente comienza en Él y ya nos olvidamos de nuestro Señor Jesús, no, continúa en Cristo. Y quiero entonces que miremos unas aplicaciones acá importantes. Entonces vamos a leer el versículo 9. Dice, estoy ahí en Filipenses 4: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo había aprendido a deleitarse. Pablo había aprendido a gozarse en Dios. Por lo tanto, él les dice a los filipenses: lo que ustedes aprendieron, lo que oyeron, lo que vieron, lo que recibieron de mí, hagan esto. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Pablo? ¿Y qué era lo que debían hacer los filipenses? Entonces, primero, el gozo nos hace amables y gentiles. Mira el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Sabes? Si alguien se goza en Cristo, si alguien disfruta la vida, ¿por qué tiene mala cara? Así que si tú no eres reconocido como una persona amable, como una persona cordial en tu barrio, es porque no has aprendido a disfrutar la vida y es porque no has entendido lo que Cristo ha hecho en ti. Si hacemos una encuesta y le preguntamos a tus vecinos: ¿y qué opina usted de la vecina? No, esa vieja amargada. ¿O qué opina usted del vecino? No, ese señor y dizque cristiano. Si eso es lo que se escucha, si eso es lo que dicen, tú no estás disfrutando la vida, porque cuando se disfruta la vida hay un rostro agradable. ¿Cómo llega uno de vacaciones? Pues cansado, pero feliz. ¿Cómo salen las fotos al lado de la playa? ¿Usted no se toma una foto al lado de la playa ya? No, usted se la toma completamente contento, muestra el mar y qué chévere. ¿Por qué? Porque la está pasando bien. Nadie en vacaciones o nadie comiéndose un helado es amargado que un helado ahí. No, usted lo hace con toda la gracia, con toda la felicidad, usted lo disfruta. Así que uno de los resultados de regocijarse en Dios es precisamente la amabilidad. Pero sabes, yo te dije hace un momento 3 cosas importantes frente al gozo, frente a la felicidad, frente al placer. Comienza en Cristo, continúa en Cristo y termina en Cristo. Y este versículo nos habla precisamente de ese final. Dice: el Señor está cerca. No solamente es que tú puedas disfrutar, es que tú tienes una perspectiva de que Él ha de venir, de que Él ha de regresar. Y eso hace que las circunstancias, que las situaciones se vuelvan algo sin sentido, se vuelvan algo sin ningún peso importante, adquieran un significado verdadero. Quiero explicar esto. Ahorita en la situación en que nos encontramos, el COVID, algunas personas han estado atravesando cosas difíciles. Y entonces, ¿cómo yo, siendo cristiano, puedo disfrutar esta situación? Como que el COVID en realidad y la pandemia y la cuarentena, como que en realidad nos llevaría y nos pondría en una situación de estar amargados y sufriendo. Pero cuando tú aprendes a regocijarte en Cristo, tú entonces aprendes a mirar las situaciones y a encontrar cosas que puedas disfrutar. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero cuando tú entiendes que el verdadero placer se adquiere cuando nuestro Señor Jesús venga, entonces, ¿sabes qué? Tu situación cambia, pierde todo el significado que tú le das. Es que la pandemia, es que la cuarentena, es que esto tan difícil, etcétera. Ahora tú dices: pero nuestro Señor Jesús vendrá y todo esto cambiará. Ahorita hay dolor, ahorita hay enfermedad, ahorita hay angustia, ahorita hay tristeza, pero un día Él vendrá y ahora sí que la vamos a pasar bueno. Y eso es real. Cuando tú sabes que eso está cerca, y el apóstol Pablo dijo esto hace 2000 años aproximadamente, el Señor está cerca. ¿Cuánto más hoy día? Hoy sí, pues si hace 2000 años estaba cerca, hoy está más cerquitica. Claro que sí. Y cuando tú tienes eso en mente
y sabes que los placeres de este mundo son pasajeros, son momentáneos, que los verdaderos han de llegar cuando nuestro Señor Jesús se revele en toda su gloria, en todo su esplendor, tu rostro cambia. ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué hay amargura? No importa la situación, si entiendes lo que Cristo hizo por ti, debes regocijarte en Él. Debes regocijarte en Él. Pero una segunda aplicación que yo quiero que hagamos esta noche es que la angustia encontrará su salida en la oración, y como resultado hay paz. Cuando tú aprendes a gozarte en Cristo, cuando tú comienzas en esa parte, cuando entiendes que el verdadero placer está en la venida de nuestro Señor Jesús, porque ahí todo será cambiado, que los placeres de este mundo son momentáneos, cuando tú comprendes eso, entonces las angustias pasan a un segundo plano. Hay que orar. Y vamos a leer aquí el versículo 6 y el versículo 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Regocijaos en el Señor. Su cara demuestre gentileza. El Señor está cerca. Si tienen algunas preocupaciones, tranquilos, sigan felices, sigan gozándose, sigan sabiendo que el Señor Jesús vendrá y todo cambiará. Y sus peticiones, háganlas en oración, tranquilos, y tendrán paz. Preocupaciones habrá, angustia habrá, penas sí, dolores también. Quisiéramos evitarlos, pero pues estamos en este mundo y atravesaremos cosas así. Pero entonces tú no puedes dejar que eso te quite el gozo que has ganado por el sacrificio de Cristo nuestro Señor. No lo puedes permitir. Si las angustias de este mundo te quitan el gozo que has ganado en Cristo Jesús, no has valorado lo importante, no has valorado realmente como debe ser lo que Cristo nuestro Señor hizo por ti en la cruz del Calvario, y le estás dando más peso a las angustias y preocupaciones de este tiempo, sean las que sean. Sean las que sean. Y no es que no sintamos dolor, no es que no sientas preocupación, no es que no negar la realidad de una situación adversa, no es negarla, es simplemente entender que nuestro Dios está en control y que yo tengo que gozarme en lo que Él ha hecho por mí, y la situación, Él me guardará en completa paz, y la situación tarde o temprano cambiará. Eso es lo que debe ser. Así que yo te pregunto en este momento, ¿estás angustiado? Ya llevamos casi 4 o 5 meses encerrados. Imagínense, el 19 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ahorita el 19 cumplimos 5 meses de estar encerrados en 7 días. Imagínense, 5 meses. Y quizás la angustia y el estrés ha llegado a tu vida, que entonces ya estar en casa y realmente es pesado. Sí, la situación se ha tornado difícil, pero si tú recuerdas, Cristo ha hecho algo maravilloso por mí, así que esta situación no es mayor que lo que Cristo hizo por mí. Encontrarás paz, encontrarás descanso y podrás gozarte. Soy reiterativo en esto porque eso es el secreto de todo. Soy repetitivo porque ahí está el quick del asunto. Ahí está. Ese es. Otra aplicación importante es que 1, buena cara. 2, saber que nuestro Señor Jesús viene. 3, entonces orar en lugar de preocuparnos. La paz vendrá a nosotros. Pero la otra cosa es, ocúpese en cosas buenas. Haga cosas buenas. Dice el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el gozo comienza con nuestro Señor Jesús, continúa con nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo continúa?
Ya vimos que termina cuando nuestro Señor Jesús venga aquí, porque ese es el gozo verdadero. Ahí se empezará el disfrute y el placer y el deleite verdadero. No sabemos cómo es eso, pero que va a ser maravilloso, sí lo va a ser. Apenas tenemos un porcentaje, apenas podemos saborear un poco de lo que ha de venir. Pero ¿cómo mientras estoy aquí, en ese interín, en esa espera que Él ha de regresar, cómo yo puedo hacer? Disfrute las cosas buenas de la vida. ¿Cuáles son las cosas buenas? Las que nunca van a afectar el nombre de nuestro Señor Jesús, las que nunca se salen del marco de la palabra de Dios, nunca. Eso es lo que tienes que buscar. Y aquí entonces dice: lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Probablemente, y esto es importante, no estás disfrutando como debes disfrutar, y al contrario te estás alejando. Es porque le estás dando y le estás prestando mucha atención a cosas que no son puras, a cosas que no son rectas, a cosas que no son limpias. Y no quiero dar ejemplos ni hablar de eso, porque voy a dar en esto de Dios versus el mundo, vamos a hablar un poco de las entretenciones que podemos ver. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces no voy a hablar mucho al respecto, solamente quiero mencionar que si lo que tú ves o escuchas no glorifica a Dios, y cuando digo no glorifica a Dios, no es que todas las canciones que tú escuches tienen que ser solamente cristianas, pero que sí las que escuchas tengan un muy buen mensaje, porque hay canciones que tienen un muy buen mensaje, que exaltan, por ejemplo, el amor de esposo a esposa. Hay literatura que sin ser cristiana es literatura buena, un buen libro que es bueno leer, claro. Hay películas o programas de televisión que usted puede ver que sin ser cristianos dejan ver la gloria de Dios, porque cuando ves una obra de arte, cuando ves, por ejemplo, ahorita estoy viendo algo que se llama Imperio Salvaje, y eso son 13 capítulos, eso parece como una novela. Usted lo ve y como lo narran, eso usted queda ahí, lo quiere ver. Cuando usted ve la gloria de Dios ahí. ¿Por qué? Porque esos leones, esas hienas, todo eso es una belleza. Usted está viendo la gloria de Dios ahí. Pero si algo de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de lo que tú haces va contra la gloria de Dios, ese no es un placer legítimo. Rabbi Zacarías da 3 cosas o 3 criterios, y lo repito aquí porque él tiene unas enseñanzas acerca del placer, y lo repito aquí porque creo que es válido decirlo. Y él decía: hay 3 criterios para saber si un placer es legítimo o no es legítimo. Y el primero decía: un placer legítimo es aquel que no me saca del propósito de la vida. Y los cristianos sabemos que nuestro propósito es glorificar a Dios, así que si un placer te saca de eso, no es legítimo. Pero si tú disfrutas algo que no te saca de tu propósito, es un placer legítimo. 2, un placer legítimo es aquel que no lastima a nadie. No creo que eso tenga que explicarse mucho. Y 3, un placer legítimo tiene límites. De eso hablamos el domingo, cuando leímos en Proverbios ahí: si hallaste miel, come poca, no sea que hastiado la aborrezcas y la vomites. Hay un límite. Y entonces yo quiero que comprendas esto. Y esto es el centro de todo lo que hemos hablado esta noche. ¿Podemos disfrutar la vida? Sí. ¿Ser cristiano no es para andar amargado? No. ¿Puede disfrutar? Sí. Es más, disfrute la vida. Dice ahí Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos, regocíjese, disfrute la vida, gócela, alégrese. Pero sepa que lo primero es empezar con Cristo. Así que si tu placer inicial está en lo material, o si tu enfoque inicial está en las cosas, estás equivocado. No, comienza en Cristo. Puedes gozarte en cualquier situación porque Cristo hizo algo por ti. Ahora eres salvo, y eso ya es el mayor gozo. Ese es el mayor gozo. Pero tu vida continúa en este mundo, y mientras estamos en este mundo puedes seguir gozándote y disfrutando. No interesa la circunstancia y la situación en que te encuentres. No interesa. Y Pablo ahí en el versículo 10, en el versículo 11 dice algo interesante acerca de cómo disfrutar la vida en este mundo, no importa la situación. Y él dice: en gran manera me gocé en el Señor. Dice: me gocé en el Señor. Ahora mire por qué se gozó: de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí,
Los filipenses habían enviado una ofrenda a Pablo. ¿Y Pablo dónde está? En la cárcel, pero él se goza. Sigue diciendo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Ahora mire cómo se goza Pablo. Pues he aprendido a contentarme, gozo, contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que Pablo aprendió que el deleite de la vida, el disfrute de la vida, no está en las cosas materiales o en la comodidad. Está en ¿quién? En Cristo Jesús. Por eso él podía vivir en la abundancia o en la escasez, con hambre o lleno. No interesaba la circunstancia. Y tú puedes hacer lo mismo. Quizás en este momento tú estás bajo una tensión y estrés por la situación. Yo sé que a los padres les ha cambiado la dinámica, porque antes mandaban los muchachos al colegio y pues había en casa 6, 7, 8 horas de silencio, y pues solamente usted ayudaba a hacer las tareas. Pero ahora no solamente usted ayuda a hacer las tareas, le toca ayudar en la clase, y le toca, antes el profesor era el que decía oiga ponga cuidado, ahora usted es el que dice ponga cuidado. Antes el profesor se me escapó, capó clase, ahora usted no cape clase, ponga cuidado. Eso es más, ahora le toca a usted poner atención en la clase para poder explicarle a su hijo para que no pierda las evaluaciones. La dinámica cambió. Y se suma que ahora estamos encerrados, y quizás en algunos hogares no haya provisión económica, quizás en algunos hogares cayó el COVID, quizás en otros alguien se enfermó y lamentablemente falleció. Pero en medio de estas cosas, si tú logras entender que Cristo, escucha esto, Cristo murió por ti, resucitó para darte vida nueva, y que ahora tú eres salvo, libre, vas a disfrutar aunque las circunstancias sean difíciles. Vas a encontrar deleite. ¿En quién? En el Señor. Y vas a poder enfocarte a hacer cosas buenas, cosas agradables. Y eso es lo que quiero que entiendas. El verdadero deleite está en el Señor. Puedes disfrutar más cosas, puedes hacer buenas cosas. Mire, mi esposa, ella aparte de que es hermosa, es linda en el sentido de que ella no es muy amante del helado. Entonces, pero ella sabe que a mí sí me encanta, pero ella va y ¿quieres un heladito, amor? Y se come uno ella. ¿Y sabe qué es lo más chévere? Que me da. Y esas cosas las puede hacer, disfrútelas, pero no pierda su enfoque. El verdadero placer está en Dios, solo en Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu sacrificio. Gracias porque al ir a la cruz del Calvario, al morir por mí, me das la oportunidad de vivir una vida libre de la condenación, libre de la esclavitud, del pecado, libre de la acusación. Y ahora puedo vivir en libertad, disfrutar, gozar. Gracias, Señor. Gracias. Permíteme entender que no son las cosas que hago, que no son las cosas materiales las que me dan placer, que eres tú el verdadero deleite, el verdadero gozo. Y que si entiendo esto, entonces mi vida va a ser una vida de felicidad. No interesa la circunstancia. Y aún así sabemos, Señor, que en tu misericordia nos permites trabajar y gozar. Nos permites en algunas circunstancias disfrutar de cosas, un viaje. Gracias, Señor, por esto. Pero que no perdamos el enfoque, que el verdadero placer eres tú, que el verdadero deleite eres tú, que el verdadero gozo se encuentra en ti, Señor Jesús. Que no lo perdamos, que todo comienza en ti, que todo continúa contigo y que todo termina en ti. Por favor, Señor, por favor, Padre Celestial. Aleluya, amén, amén, amén.